de estar, ver que se daba. Vamos a comenzar con un curso muy sencillo aparentemente, pero muy profundo, relacionado con el tema del autoconocimiento, ¿no? Como la gran mayoría de las personas que está aquí, bueno, en el grupo que tengo en el Centro Integral San Antecuani, me conocen, pues a veces ni me presento ni nada, ¿no? Pero como en este caso va a ser un curso abierto, una clase abierta, me gustaría antes que nada empezar a presentarme. Alejandra Rinkeisen, y yo tengo 29 años trabajando con el autoconocimiento, dando clases, preparándome, haciendo terapias de sanación emocional. Me dedico especialmente a eso, a la sanación emocional. Me he preparado de diferentes maneras. Empecé mi preparación en Argentina hace 29 años. Y bueno, yo creo que a través del tiempo uno va reconociéndose de diferentes formas, ¿no? Entonces, las saludo a todas porque de verdad que me da mucho gusto que estén presentes hoy. Íbamos a empezar este curso el jueves pasado y desgraciadamente se murió un amigo, un gran amigo, y de verdad que me pareció muy, muy, muy importante estar presente apoyando a su familia, apoyando a su esposa, a sus hijos. Entonces, no me hice presente con ustedes en el curso, pero de veras me da mucha alegría. Gaby, Francisca, Tere, Andrea, Isa, Marilyn, les mando un beso grandote y espero que estas clases que estamos abriendo en este día de hoy, 17 de octubre de 2019, perdón, bueno, nos dé la gracia de conectarnos a todos y comenzar a buscar dentro de cada uno de nosotros quiénes somos en realidad. El autoconocimiento es algo que se habla mucho, pero se practica poco. Hablamos mucho de autoconocernos, de amarnos, de autoamarnos, etcétera, etcétera, de lograr esa conexión con nosotros mismos, pero nos hemos dado cuenta a través del tiempo que nos cuesta muchísimo, ¿sí? Creemos que nos amamos, creemos que nos autoconocemos y realmente no es tan así, ¿no? Si se está cortando, una disculpa de verdad, porque a veces me pasa esto. Cuando empezamos las clases, yo he tenido muchísimas clases, he dado muchas clases por internet, pero han sido privadas. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado que a veces me confundo y lo pongo abierto, y bueno, les ha tocado a ustedes y a veces nos saludan y los cortamos porque pues es un curso que ya tengo hace mucho tiempo y tengo un grupo los días lunes, un grupo sobre todo de mujeres, que estamos trabajando sobre el autoconocimiento, pero pues no me parecía lo más apto que las personas que están participando desde hace mucho tiempo iban a empezar a lo mejor muchas otras personas a preguntar cosas o a indagar sobre cosas que ellas ya conocían y se iba a cortar como el hilo de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, algo importante del autoconocimiento es que nosotros, creo que la gran mayoría de nosotros siempre se pregunta quiénes somos, ¿no? Ah, qué bueno, Tere, muchas gracias por decirme que no se está cortando, pero como estoy viendo que a veces aquí en mi pantalla se corta, entonces a veces creo que se está cortando allá también. Entonces les comentaba que el autoconocimiento es una ciencia, ¿sí?
Y es una ciencia que implica mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Nosotros a veces creemos que lograr ciertas cosas a nivel de edad son cosas muy fáciles o creemos que son fáciles. Y yo muchas veces les digo acá a las chicas que no es que sea difícil, sino que necesita mucha disciplina, mucha, mucha, mucha disciplina para trabajar en uno mismo. Si nosotros no tenemos disciplina en el trabajo, lamentablemente no se enfoca, no nos enfocamos como debe ser. Entonces necesitamos tener una disciplina. Hola Darío, me da mucha alegría que te hagas presente. Entonces, dentro del trabajo del autoconocimiento, de la autoconciencia, nosotros necesitamos comprender que esto que somos, este cuerpo, ¿sí? No es lo que nosotros somos. El cuerpo es un vehículo de expresión solamente, es un vehículo que permite al alma expresarse y desarrollarse y aprender todo lo que viene a aprender. Pero resulta ser de que muchas veces ese cuerpo nosotros no lo cuidamos o lo confundimos y creemos que el cuerpo somos nosotros y realmente no es así. El cuerpo es solamente, como les decía, un vehículo de expresión que nosotros podemos utilizar y que hay que cuidarlo y que hay que cultivarlo y que hay que dedicarle, ¿sí?, el cuidado de la alimentación, de todo lo que implica, ¿no? Entonces, en esa ciencia del autoconocimiento, nosotros necesitamos preguntarnos quiénes somos en realidad. Yo creo que muchos de ustedes se habrán preguntado muchas veces, muchas, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es esto que soy? ¿Qué es estos pensamientos que tengo? ¿Qué es todo esto que me pasa? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué tengo estas necesidades que tengo? Porque muchas veces nosotros cuando venimos ya a hacer un trabajo de autoconciencia, que ya hemos experimentado muchas cosas en diferentes épocas, llega un momento que desde niños nos empezamos a preguntar quiénes somos, ¿no? O por qué esto y por qué el otro. No sé si mi hermana que está presente aquí se acordará, pero yo cuando empecé el catecismo, cuando tenía 7 años que empecé el catecismo, 7, 8 años, que o me empezaron a leer la Biblia, o empecé a leer la Biblia y todo eso en el catecismo, me empezaron a decir, a explicar varias cosas, yo me preguntaba, si Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones, ¿de dónde nació la humanidad? Esa era mi pregunta del millón, como dicen, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que la humanidad haya nacido de un hombre y de una mujer que tuvieron 2 hijos y que encima esos 2 hijos se pelearon y uno lo mató al otro? Y entonces yo me cuestionaba todas esas cosas cuando era así de chiquita, ¿no? Y me cuestionaba, y me acuerdo que una vez le hice una pregunta a una persona y me decía, no, en el catecismo, ¿no? Me decía, esos son misterios de Dios, y los que se meten con los misterios de Dios se vuelven herejes. Entonces yo decía, uy, algún día voy a ser un hereje, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me preguntaba muchas cosas. Todo el tiempo me estaba preguntando cosas. Y realmente no me respondían todas esas preguntas que yo me hacía. Entonces yo me imagino que si yo me las hacía, la gran mayoría de los seres humanos debe hacérselas. El problema es que nos hacemos las preguntas, pero no seguimos indagando hasta encontrar la respuesta de las preguntas. Entonces, yo me metí a estudiar, mi papá y mi mamá me metieron en una iglesia, en una escuela que era católica, y resulta que de ahí, en la escuela, pues yo me dedicaba a los recreos a ir a mirar a la Virgen en los recreos. Y me quedaba mirándole y contemplando a la Virgen, que era la Virgen del Carmen,
Y, y yo me preguntaba muchísimas cosas, ustedes no se imaginan cuántas. Pero en esa época, cuando yo preguntaba, todos me decían lo mismo, son misterios de Dios y son misterios de Dios, ¿no? Entonces, cuando fui un poquito más grande, me empecé a meter en diferentes religiones, en diferentes cosas, y bueno, terminé metiéndome en muchas cosas hasta que encontré muchas respuestas de todo eso. Y bueno, y me di cuenta que lo que yo en realidad estaba buscando era autoconocerme, era saber quién era yo, era saber eh, cuál era mi motivo de estar viva, el motivo de mi propia existencia y todo eso, ¿no? Y era una y otra pregunta, ¿no? Entonces, algo que me ayudó mucho fue comenzar a ayudar también a otra gente y a compartir el conocimiento con otras personas que también estaban en esa necesidad, en esa búsqueda, ¿no? Entonces, el año pasado di este curso que lo vamos a dar abierto ahora, lo di el año pasado, perdón, el anteaño pasado lo empecé, el anteaño pasado y lo terminamos el año pasado, terminamos la primera parte, ¿no? Y ya después continuamos con la segunda parte y ahora estamos en la tercera parte, como les decía, con las chicas de los lunes, que tengo un grupo los lunes. Y, y bueno, y hablando con ellas decíamos que era importante que a lo mejor mucha gente o muchas personas les gustaría indagar sobre este conocimiento que no tiene una religión específica, que no tiene una filosofía específica, sino que realmente es la unión de muchas cosas y de muchas vivencias. Entonces, eh, dijimos eso, ¿no? Vamos a ver si comenzamos y bueno, y hoy estamos empezando, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles a ustedes que están participando hoy en este tema, que si realmente ustedes se han preguntado eso, ¿quiénes son? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me cuesta tener una pareja? ¿Por qué mi vida está tan llena de subidas y bajadas? ¿Por qué hay tanta gente que tiene una vida maravillosa y otros otra vida que no es tan maravillosa, ¿no? Son muchas preguntas que uno se hace y que realmente dentro de esas preguntas va implícito el conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces los sabios filósofos antiguos hablaban justamente de esto, de la ciencia del autoconocimiento. Ellos lo que buscaban era eso. Nosotros a veces hablamos de Platón, de Sócrates, de muchos filósofos griegos, por ejemplo, de seres que tenían un conocimiento maravilloso y todo eso, pero ellos realmente lo que buscaron era conocerse a sí mismos, era saber quiénes eran ellos. Entonces, de ese mismo conocimiento, de ese mismo autoconocimiento, pues lo pudieron compartir con los demás y empezaron a compartir. Y bueno, salieron libros y salieron enseñanzas y salieron muchas cosas, ¿no? Tere dice, uy, sí, desde niña muchas veces me preguntaba si era de Dios o del otro lado. Preguntaba al cielo y pedía que vinieran por mí, a quien no sé. Claro, ¿ves? Entonces quiere decir que todos nosotros, de alguna u otra manera, siempre nos hemos preguntado eso, nos estamos preguntando, ¿no? Ahora está abriéndose más como este tipo de temas está siendo mucho más abierto, ¿sí? Pero también con este tipo también se está prestando para mucha manipulación de muchas personas que tienen mucho conocimiento, lo utilizan para manipular, para generar dinero, para manipular a la gente para que trabajen para ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que desgraciadamente está pasando. Con el tema del despertar, no sé si ustedes se acuerdan en el año 2012 cuando decían que, bueno, que se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre, ¿no? Que se iba a acabar el mundo y que iba a haber cosas y que una luz iba a llegar y a la gente la iban a despertar y, ¿no? Y toda la gente pues
andaba como loca de un lado para otro haciendo cosas y todo eso, ¿no? Realmente yo creo que estamos viviendo en una crisis a nivel social, a nivel de humanidad, una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Una crisis terrible, o sea, estamos, como dicen muchos maestros, estamos en un tiempo crítico del Kali Yuga o de una época de hierro, y realmente es una época de hierro porque fíjense que nosotros no podemos salir tranquilos a la calle, no podemos desarrollarnos de muchas maneras sin estar con ese temor a que nos vaya a pasar algo, como les comentaba. Mi gran amigo Arturo, llegaron 2 personas en una moto, uno se bajó, le pegó 3 tiros en el pecho y se murió y estaba en su casa. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces, todas esas preguntas que nosotros nos hacemos, las tenemos que no tanto buscar afuera, tenemos que empezar a buscar más adentro. Por eso, en el Centro Integral Sanarte Kuan Yin, que es aquí donde estoy, si ustedes se fijan, no sé si ahí alcanzan a ver, es un altar muy sencillo, pero es un altar muy bonito donde representa justamente el arquetipo de la compasión o de la gran compasión, que es la Madre Kuan Yin. Y para nosotros, como les digo aquí a las chicas que les doy clase, aquí no es que adoremos a la Madre Kuan Yin. Aquí a mí se me ocurrió poner en el altar a una imagen de la Madre Kuan Yin, porque para mí es un arquetipo de perfección. O sea, yo como mujer elegí ese arquetipo de perfección. ¿Para qué? Para cultivar en mí los valores de compasión, de amor, de sabiduría, de creatividad, porque en el caso de nosotras como mujeres muchas veces nos imponen el arquetipo de Buda, el arquetipo de Jesús el Cristo, arquetipos de varones, y nosotras realmente somos mujeres, entonces necesitamos buscar un arquetipo femenino con el cual identificarnos y con el cual nosotras empezar a trabajar, porque muchas veces no nos damos cuenta que tanto el Maestro Jesús como el Buda, como todos los seres despiertos que han habido, lo que han querido hacer no es que lo sigan a ellos. Ellos lo que han querido hacer es lograr su propio autoconocimiento, su propio despertar, y a través de eso ser un ejemplo para otras personas y mostrarles cómo se hace el recorrido del regreso a casa. Entonces, pues nosotros como humanidad, ¿qué hemos hecho? Hemos seguido la figura de ese ser y nos hemos identificado completamente con ellos, olvidándonos del papel que nosotros realmente tenemos que hacer, que es nuestro verdadero despertar, nuestra verdadera integridad con nuestro propio ser o nuestra propia divinidad. Cuando empecé el taller que les digo del autoconocimiento hace 2 años, una de las chicas salió corriendo espantada, así se los digo de verdad. Salió corriendo espantada porque le dije, el Cristo tiene que crearse. El Cristo no es ese que nos pintaron, no es ese que nos dijeron que era, ¿sí? Es el gran maestro que nos vino a demostrar cómo se hacía un trabajo espiritual. Pero ese no es el único Cristo. Y nosotros tenemos que desarrollar a nuestro propio Cristo. En la Biblia dice, el que crea en mí será salvo. Lo dice el Maestro Jesús como Cristo. El que crea en mí será salvo, pero no de creer, sino de crear. Por eso le decía, el que crea en mí, el que crea al Cristo será salvo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que comprender que nosotros, para poder integrarnos con nuestro propio despertar, necesitamos reconocer que todos esos misterios de los que el Maestro Jesús nos enseñó, de los que el Buda nos enseñó, de los que la Madre Kuan Yin nos enseñó, de lo que todos los grandes maestros que han venido a ayudar a la humanidad nos han enseñado, es que nosotros, todas esas particularidades atómicas, las tenemos dentro de nosotros.
pero en un estado latente, que las tenemos que despertar, que tenemos que trabajar en cada una de ellas para que esas partículas divinas se activen. Porque muchas veces nos dicen, es que tú eres Dios, es que tú eres una diosa. Y claro, sí, sí lo somos, pero somos dioses en potencia, somos diosas en potencia, no podemos crear que así como estamos creando como dioses. Muchas veces estamos creando como diablos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras mentes está todo lo positivo y está lo negativo. Y en realidad nosotros tenemos un 97% de oscuridad y estamos creando con esa oscuridad. Por eso necesitamos incrementar y acrecentar ese 3% de conciencia. No podemos seguir dejándolo ahí. Necesitamos trabajarlo, necesitamos desarrollarlo. Y no se hace de la noche a la mañana. Es un trabajo. Por eso el trabajo del despertar es un trabajo de disciplina, de autoconocimiento, de autoconciencia, de meditación. Fíjense, una de las cosas bastante interesantes es la meditación para el autoconocimiento. Y la gran mayoría de las personas, porque pone un video donde pone una musiquita bonita o donde lo guían de una u otra manera para meditar, cree que ya está meditando. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que no, necesitamos tener una técnica correcta para meditar. Porque si no tenemos una técnica correcta para meditar, el tiempo se nos está pasando y no indagamos dentro de nosotros como tiene que ser. No trabajamos dentro de nosotros como tiene que ser. Porque la introspección es la única que nos va a permitir que nosotros podamos reconocernos tal cual somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros valores y con todo lo que somos, como seres humanos, como personas. Entonces, todo este tema, me gustaría leerles un poquito de qué vamos a ir hablando. Todos los jueves vamos a trabajar en esto. Y bueno, este taller es autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno no sabe ni para dónde va, cuáles son los objetivos de la vida de uno, qué es lo que uno tiene, qué es lo que tiene que desarrollar, qué es lo que no tiene. O sea, son un montón de cosas que nosotros, si no las hacemos organizada y ordenadamente, se nos pasa la vida y estamos dando patadas para un lado, para otro, buscando una cosa, buscando otra, pero los objetivos reales que nos van a llevar a integrarnos con nosotros mismos no se van dando, o se van dando muy lento, o se van dando muy poco a poco, ¿sí? Entonces, necesitamos organizarnos, necesitamos tener una organización en nuestro trabajo, tanto físico como espiritual, porque muchas veces yo me dediqué muchos años de mi vida a trabajar en lo espiritual y creyendo que estaba trabajando en lo espiritual y etcétera, etcétera, ¿no? Pero me olvidé de mi vida humana, de mi vida material, de mi vida me permitía estar en este mundo tridimensional. Y pues desgraciadamente me equivoqué en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esas equivocaciones me han llevado a que, bueno, mejore unas cosas, mejore otras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me permitió comprender que el camino es un camino integral entre lo humano y lo divino. Nosotros no nos podemos olvidar de la parte humana, de la parte material. Si nos olvidamos de la parte material, estamos fritos, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Pues como les dije cuando empezamos el tema, este cuerpo físico es el que nos permite a nosotros, como almas, desarrollarnos, aprender en este mundo tridimensional. Entonces, hay que integrarnos más con nuestro cuerpo, cuidarlo, alimentarnos mejor. Miren, yo he pasado por muchísimas cosas, ustedes no se imaginan.
disciplinas de todo tipo, ayunos de todo tipo. Ustedes no saben la cantidad de cosas que he hecho yo. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que lo mejor que existe es tener una alimentación equilibrada, es tener las emociones equilibradas. Una vez escuché al Dalai Lama, que realmente yo lo escuché por una vez que vino a México, y le hicieron una entrevista, y bueno, yo lo vi por la televisión, vi la entrevista del Dalai Lama, ¿no? Porque no tuve la oportunidad de ir a verlo, ¿no? Y entonces, él decía que, que él había sido mucho tiempo vegetariano, ¿no? Y que él se había cuidado muchísimo en la comida y se había cuidado muchísimo en muchas cosas y que él era una persona que trataba de ser íntegra en todo, etcétera, ¿no? Pero de que de pronto se enfermó de la vesícula y hizo tratamientos naturales, hizo dietas, hizo cosas para curarse la vesícula y al final de cuentas se la tuvieron que sacar a la vesícula. Entonces él decía, yo reconozco que muchas de las emociones y muchas de las cosas que nosotros comemos no son solamente la comida física, es la transformación de las impresiones que nosotros recibimos del mundo exterior, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra psique, y que si no la sanamos, pues es obvio que nuestro cuerpo es el que reacciona y nos dice que, o sea, nos prende el foquito rojo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar seriamente en esta ciencia del autoconocimiento, pues es obvio que vamos a empezar a tener cambios en nuestras emociones, en nuestra mente, que van a empezar a salir cosas que a lo mejor muchas veces eh, hay situaciones, fíjense, en las que nosotros nos reprimimos y reprimimos las cosas. Porque decimos, yo no puedo sentir eso, yo no me puedo permitir sentir ira o coraje o envidia o celos o amor propio o etcétera, ¿no? No, lujuria, codicia, no me puedo permitir sentir eso. Entonces, ¿qué hago? Reprimo. Quiero ser una buena persona. Pero resulta ser que cuando nosotros buscamos ser buenas personas, pero no trabajamos en el hondo significado de las cosas, en el trasfondo o en lo profundo de eso, y empezamos a aceptar nuestra oscuridad primero para poderla ver y reconocer, difícilmente vamos a dejar de ser esas buenas personas. Y no estoy diciendo que ser buena persona sea algo negativo, sino que nosotros tenemos que ver que ser buenas personas o ser malas personas es algo muy relativo, porque es relativo para quién, para quién estoy siendo buena persona y para quién estoy siendo mala persona. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar en la ciencia del autoconocimiento, necesitamos primero reconocer que lo bueno y lo malo son relativos, que no existen, que es algo que es muy relativo desde la percepción de cada quien. Y dentro de esa percepción de cada quien está funcionando el tema de lo que es la crítica, tanto hacia afuera como hacia nosotros mismos, el condenar, tanto hacia afuera como hacia nosotros mismos, o el justificar a unas personas hacia afuera o hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Comenzar a comprender que los procesos de aprendizaje que el alma de nosotros ha estado viviendo ha sido tanto positivo como negativo, porque eso es lo que teníamos que aprender. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a seleccionar qué nos sirve y qué no nos sirve en esta época. ¿Qué es positivo para nosotros hoy y qué no?
para otras personas eso puede ser muy positivo. Yo le digo siempre a las chicas acá que nosotros no, o sea, mientras más conciencia tengamos de las cosas, menos vamos a juzgar a los demás y menos nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Hay veces que uno dice, cuando uno se sale de todo el tema religioso o de algunas situaciones y cosas así, ¿no? Que uno se empieza a salir de todo eso. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces se empieza a criticar, ¿no? Por ejemplo, un vegano critica muchísimo al que come carne o al que come derivados de carne, ¿sí? O una persona que está en una religión critica y condena a lo mejor al que no lo está o al que está fuera de ese lugar y está en otra religión o en otro lugar. Y entonces, desgraciadamente eso no es nada positivo. ¿Por qué? Porque estamos condenando cosas que cada quien tiene su momento y tiene su aprendizaje. Entonces, tendríamos que tener esa capacidad de poder comprender que cada persona vive un proceso de aprendizaje tan diferente el uno del otro, que no es que esté mal o que esté bien lo que está viviendo, es el proceso que está viviendo la persona. Entonces, no sé si de esto alguien quiera comentar algo o preguntar algo. Me gustaría hablarles un poquito de los temas que vamos a tocar. Todos los jueves vamos a estar tocando diferentes temas. Y bueno, uno de los temas principales es autoconciencia y despertar. Organizando mi vida. ¿Cómo voy a hacer para organizar mi vida? Alcanzando mis sueños. ¿Cuál es la diferencia entre el alma, la esencia y el espíritu? Mucha gente tiene esto confundido, no sabemos ni quién es uno ni qué es otro, ni nada de eso. Eso sería muy importante que las personas que quieran conocer un poquito más de esto, pues se conecten los días jueves a las 7:30 y vamos a empezar a trabajar con eso, ¿cómo ven? Me gustaría mucho que tuvieran, si les interesa, ¿no?, el tema, realmente que se compren un cuadernito especial para eso y empecemos a trabajar y me hagan preguntas sobre todo, ¿no? Porque a veces yo puedo tener un montón de ideas, de preguntas y de cosas, pero me gustaría que ustedes también las hagan y aunque les parezcan tontas, aunque les parezcan a veces que son preguntas tontas y dicen, ay, es que, ¿qué van a decir, no? Que se pueden burlar o no. No, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es tonta. Recuerden que nosotros estamos buscando desarrollarnos y si no sabemos eso es preferible preguntarlo. Vamos, en todo este proceso, vamos a ver qué es la conciencia, qué es la esencia, qué es el desarrollo del Buddhata, fundamentos para desarrollar el alma. Vamos a ver el tema de la evolución, involución y revolución, la personalidad humana y sus facetas. La personalidad está muy poco estudiada en esta época y necesitamos estudiarla y analizarla para poderla transformar, porque la personalidad de nosotros actual es una personalidad que muchas veces está basada en creencias que no son nuestras. Gracias, Tere, por eso que me dices. Tere dice, yo te escucho atentamente, quizás luego vengan preguntas. Gracias. Claro que sí. Fíjense que en la medida que se empieza a practicar, es cuando empiezan las preguntas, ¿no? A veces durante el tema, sí, alguna que otra pregunta, alguna que otra duda, pero cuando empezamos a practicar,
la enseñanza del autoconocimiento, es cuando empiezan a venir las dudas, las preguntas, y nos empezamos a cuestionar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el ego y cómo se sostiene a través de los skandhas. ¿Qué son los skandhas? Los skandhas es algo que que nos tiene bastante confundidos a la gran mayoría de los seres humanos, porque es el montón de aprendizaje sin conciencia que nosotros hemos venido ejerciendo a través de las diferentes épocas o de las distintas épocas. El karma y sus manifestaciones, conciencia del desarrollo del proceso de la vida y de la muerte de las personas. Vamos a ver las estructuras internas de nosotros y las dimensiones. Y vamos a ver chakras, el estudio y análisis de chakras. Vamos a trabajar también con numerología, con el nombre, con el cronosistema, que es justamente lo que hemos venido nosotros desarrollando a través de las épocas, ¿no? Entonces, cómo nosotros aceptarnos tanto en lo espiritual como en lo personal y familiar y como en lo laboral y material. Vamos a hacer análisis de eso para saber quiénes somos. Entonces, por eso les digo que es importante que tengan un cuadernito todos los jueves, porque realmente vamos a empezar a estudiarnos de verdad, a analizarnos de verdad, a reconocernos de verdad, a ver qué significa nuestro nombre, nuestros nombres, nuestros apellidos. Fíjense, un detalle importante es que el estudio de la numerología que yo hago es un estudio de la numerología que tiene los 4 apellidos, no tiene 2 apellidos. Nosotros estamos excluyendo a las mujeres. Entonces, por lo menos en nuestra vida, incluyamos a las mujeres, incluyamos a los apellidos de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver en este curso los días jueves. Entonces, me gustaría, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que acotar. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, Raúl, hola, Rocío, Laurita, Juan Carlos, Flor, les mando un beso grande a todos. Me da mucha alegría que se hayan conectado, de verdad. No sé quiénes estén todavía conectados. Vi que se han conectado muchísimas personas, pero muchos se han salido también. Y bueno, este tema es un tema bastante interesante y bastante complejo. Así que no es algo que todo el mundo lo quiera hacer. No, aquí no les vamos a dar tips para liberarse y transformarse en iluminados del día a la noche, sino que les vamos a dar técnicas y claves para que trabajemos, realmente, que trabajemos sobre nosotros mismos y que en ese trabajar del despertar, de la conciencia, vayamos autoconociéndonos y reconociendo quiénes somos en realidad, ¿sí? ¿Quiénes somos? Y cuál es el objetivo de nuestra vida, que muchos de nosotros no sabemos cuál es el objetivo de mi vida. ¿Y a qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta época? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y si lo que estoy haciendo no es lo que me llena, ¿por qué no lo dejo? ¿No? Son preguntas interesantes, ¿no? Dice Laurita, Ale, yo tengo una duda. Dime, ¿cuál? El tema de las preguntas y las respuestas a veces es medio lentito porque saben que va retrasada. Entonces, cuando llega a ustedes la pregunta, o cuando llega aquí la pregunta, ya llega retrasada, y cuando llega ya a ustedes la respuesta ya va un poco retrasada. Entonces, entre que me hacen la pregunta, yo platico un poquito para que llegue y yo la pueda ver y la pueda leer. Hoy escuché que no debemos luchar para acabar con lo que no nos gusta. Está muy interesante la pregunta, ¿no?
sino defender lo que queremos recuperar. Fíjense, la lucha que nosotros hemos tenido es justamente por la falta de conciencia que tenemos, porque esa oscuridad o ese ego que nosotros mismos hemos creado ha sido para aprender. Por eso cuando uno pelea contra el ego o pelea contra esa oscuridad, se hace más grande. Entonces, nunca vamos a acabar con ella. Yo tenía un gran maestro, que era el maestro Lakshmi Daimon, y él decía que una vez hizo un ayuno de 9 días y hizo un cajón, como un cajón de muertos, ¿sí? Y él se metió a ayunar, hizo un ayuno hinayana, que es un ayuno físico, es un ayuno, la persona ni siquiera se mueve, no come durante esos 9 días, y lo único que hace es tomar agua, tomar líquido, ¿no? Entonces, él decía que él se dedicó en esos 9 días se dedicó a estudiar y analizar un ego que él quería eliminar, ¿no? Y decía que mientras más lo atacaba, por ejemplo, él se imaginaba una espada de fuego y que le cortaba los brazos, y resulta que al rato ya lo veía venir y decía, y yo lo veía entrar como si fuera Popeye, o sea, que tenía los brazos así todos, ¿no? Lo veía más gordo, ¿sí? Porque la técnica no es luchar contra nosotros mismos o no luchar contra esos egos que nosotros mismos hemos creado, sino es comprenderlos, aceptarlos y sacarle, extraerle toda la luz que ese ego ha podido atrapar durante el tiempo en que se ha podido manifestar, ¿no? Entonces, ese trabajo, esa pregunta que hiciste está muy, muy interesante, Laurita, porque realmente tiene mucho que ver con lo que realmente tenemos que hacer, ¿sí? O sea, no es luchar, no es pelear, no es todo lo que sea lucha, pelea y todo, acrecenta la oscuridad, acrecenta lo negativo, ¿sí? Entonces, no es de esa manera que vamos a trabajar, para nada, ¿sí? Sino es más bien aceptarnos y aceptarnos tal cual somos y empezar a trabajar en alimentar las cosas positivas que nosotros queremos hacia nosotros, ¿no? Pero si no los estudiamos a esa oscuridad, si no estudiamos esa oscuridad, si no la analizamos, no le vamos a poder extraer nada, ¿sí? Entonces sí necesitamos análisis, autoanálisis, meditación, ¿ok? Hola Aide, ¿cómo estás? Medio entiendo, pero no sé cómo aplicarlo al día a día. Pues poco a poco, ¿sí? Paso a paso. Así es, paso a paso. El paso a paso es, tú vas a ir aprendiendo, yo voy a ir aprendiendo, todos vamos a ir aprendiendo en la medida que vamos practicando. La práctica hace al maestro, acuérdense, ¿sí? ¿Y a cuál maestro? Al interno, al de cada uno de nosotros. Esa práctica es la que nos va a permitir a nosotros tener esas dudas, ¿ve? La Biblia dice, la duda es carcoma del alma. Claro, si te queda la duda y no investigas, ¿sí? ¿Y cómo se quita una duda? Una duda se quita investigando, se quita indagando, se quita trabajándola. Una vez que trabajaste y la duda se liberó, ya esa duda no existe, pero tuviste que trabajarla, que hacer algo para darte cuenta de la verdad, para extraer la verdad de eso, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, eso es lo que hay que hacer, paso a paso, pasito a pasito, ¿sí? No desesperarse. Este tipo de trabajo es un trabajo de mucha paciencia, ¿sí? Los maestros Zen dicen eso, al discípulo se lo conoce por su paciencia, ¿sí? La paciencia es la que nos va a permitir no tirar la toalla, seguir trabajando, seguir investigando, seguir
desarrollándonos como alma, como cuerpos, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Vamos también a ver, dice, análisis y desarrollo de los aspectos de mi vida, objetivos para concretar mis metas, cómo realizar decretos, creación de un panel visionario para que nosotros podamos concretar las cosas que queremos hacer y realizar, y ejercicios de gimnasia cerebral para lograr los objetivos, ¿sí? Vamos a hacer, son muchas cosas las que vamos a hacer, pero las vamos a empezar a trabajar jueves a jueves, ¿sí? Entonces, no sé qué me quieran compartir ustedes, me gustaría mucho que me compartan algo, alguna idea que tengan o alguna pregunta. Si les interesan o no los temas, por favor, me gustaría mucho que si hay algunos otros temas que quieran ustedes que trabajemos, pues me gustaría mucho que me dijeran, ¿no? Que me los plantearan, ¿ok? Y si hay alguien o algunas personas que ustedes quieran invitar a conectarse los días jueves a las 7:30, con mucho gusto, va a ser abierto. Uh-huh. Estoy esperando las preguntas. Me gustaría empezar platicándoles un poquito de que hay una gran diferencia entre la esencia y el alma, ¿sí? La esencia es una chispa divina que todos los seres tenemos, todos los seres, ¿sí? Animales, plantas, vegetales, minerales, seres humanos, o sea, todos tenemos una esencia que es una chispa divina, ¿sí? Tere dice, gracias, 7:30, ¿de qué país? Ahora son las 8:21 en México Centro. Muy bien, Tere. Nos vamos a encontrar a las 7:30 de México, ¿sí? Ahorita ya llevamos prácticamente una hora de estar platicando del tema, pero nos vamos a empezar a conectar 7:30 de la noche de hora México, ¿sí? Estamos, yo también estoy en México, estoy en Querétaro, y hay mucha gente que se puede llegar a conectar de otros países. Y bueno, y como va a quedar esto grabado, se pueden anexar después más tarde, ver el tema, ¿sí? Si se les llega a pasar, no hay ningún problema, ¿no? Dice Aide, ¿vamos a estudiar nuestro número y nombre? Sí. Todo eso lo vamos a ver. Eso es autoconocimiento, ¿sí? Eso es autoconocimiento. Por algo tenemos el número de nacimiento, por algo nacimos en el día que nacimos, la hora que nacimos, por algo tenemos el nombre y tenemos los apellidos que tenemos. O sea, todo tiene un porqué. Entonces, la gran mayoría de nosotros no conoce ese porqué. ¿Ven? Aquí en México hay una anécdota, una historia, mejor dicho, es una leyenda de Quetzalcóatl, donde decían los dioses que iban a eliminar al hombre, porque el hombre no había cumplido el papel que los dioses querían que el hombre fuera, ¿no? Entonces, dicen que Quetzalcóatl dijo, déjenme demostrarles que sí el hombre puede regenerarse, puede renovarse, para que no los destruyeran a todos, ¿no? Entonces él dijo, yo voy a demostrar de que puede existir un hombre nuevo, ¿no?
Y entonces, en ese proceso de él agarra se baja al Mictlán, porque le dicen, para crear un hombre nuevo tienes que ir al Mictlán a buscar los huesos de tus antepasados. Fíjense esto, qué interesante. Tienes que buscar los huesos de tus antepasados. En la actualidad, nosotros estamos viendo que hay un desarrollo muy grande sobre constelaciones familiares, sobre biodescodificación, sobre actividades que tienen que ver específicamente con el reconocimiento de los ancestros y la sanación con los ancestros. Fíjense que hasta en esa leyenda relacionada con Quetzalcóatl nos está mostrando eso. Ah, Tere, tú eres de San Luis, qué bueno, San Luis Potosí. Yo viví algunos años en San Luis Potosí. Bueno, entonces le dicen que tiene que bajar al Mictlán, que es el abismo, que son los infiernos, ¿sí? A buscar los huesos de sus antepasados. Entonces, él baja y se encuentra con Mictlantecutli, que es como decir en la cultura griega Hades, ¿sí? Pero es el mismo, o sea, en todas las culturas es lo mismo. Tenemos que reconocer que cada cultura tiene nombres diferentes de deidades, de dioses y todo eso, pero son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos esta parte, dejamos un poco de lado esa separatividad que tenemos, ¿no? Entonces, al dejar de lado esa separatividad, nos integramos con este conocimiento. Y fíjense, Quetzalcóatl baja al Mictlán y le dice a Mictlantecutli que le dice a Mictlantecutli, están mis nietos aquí y me están haciendo ruido. Ve por favor para allá. Entonces, Mictlantecutli le dice, yo no tengo los huesos de tus antepasados, los tiene Mictecacihuatl. ¿Quién es Mictecacihuatl? Es la esposa de Mictlantecutli, ¿sí? O sea, la mujer. ¿Por qué? Porque de la mujer, o sea, el ser humano nace de un vientre, ¿sí? Sea masculino o sea femenino, nace de un vientre. Entonces, le dice, ve y pídele a ella los huesos. Entonces él va y le pide a ella los huesos y ella le entrega un caracol y le dice, si haces que este caracol suene, es un caracol cerrado, le dice, si haces que este caracol suene, yo te entregaré los huesos de tus antepasados. Entonces él, ¿qué hace? Dice, no tengo herramientas, no tengo nada, y ve un gusanito por ahí. Y resulta que agarra y pone esos gusanitos, eran varios gusanitos, pone esos gusanitos dentro del caracol. Y esos gusanitos empiezan a roer el caracol y le hacen el hueco al caracol. Pero ese gusanito, en el proceso, se transforma y le salen alas, ¿sí? Como una mariposa, como hay una transformación dentro de sí mismo. Y fíjense, el caracol, si nosotros lo vemos, el caracol está relacionado con las idas y venidas de cada uno de nosotros, ¿sí? Y hay seres que dicen que nosotros nos movemos como gusanos, ¿sí? Que trabajamos en el aprendizaje como gusanos. Y ese aprendizaje como gusanos es el que nos ha hecho arrastrarnos vida tras vida, pero no hemos podido volar. Entonces, porque la que nos permite ese vuelo es el alma de nosotros desarrollada. Entonces, en el movimiento de las alas de ese animalito transformado,
empieza a moverse el aire y empieza a sonar el caracol. Entonces, Quetzalcóatl le dice a Mictecacihuatl, ya sonó el caracol, ya hice que sonara, ahora entrégame los huesos de mis antepasados. Entonces ella le entrega los huesos de sus antepasados, pero le pone el pie, cuando él va saliendo del Mictlán, le pone el pie y él se cae y se mezclan todos los huesos, ¿sí? Le da los huesos de los hombres y le da los huesos de las mujeres, de sus antepasadas y de sus antepasados, pero se cae y se mezclan. Entonces, cuando se caen y se mezclan, los dioses le dicen a Quetzalcóatl, junta los huesos, ponlos en un molcajete, que es como un mortero, busca la punta de un maguey y pínchate tu miembro. Y con esa sangre, mézclala con los huesos de tus antepasados y crea a un hombre nuevo. Realmente lo que la leyenda esta, lo que nos está enseñando y lo que nos está demostrando es que la creación del hombre nuevo está dentro de nosotros y tiene mucho que ver con todo el recorrido de nuestros antepasados y todo el conocimiento. Nosotros somos seres que somos pura información. Dentro de nosotros lo que existe es pura información. Y esa información que nosotros somos es información de quienes hemos sido en otras vidas y de nuestros antepasados. Nosotros no sabemos si hemos sido el tatarabuelo, la tatarabuela, ¿sí? Porque dice que se cae y se mezclan los huesos. Porque yo, por ejemplo, yo hago regresiones. Yo hago terapias de sanación emocional y trabajo mucho con las regresiones. Y lo que he visto en las regresiones es que muchísima gente han sido hombres, han sido mujeres, han estado en una situación, han sido una vez el papá y ahora es el hijo, han sido esposos, los que ahora son hermanos, cosas así, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos permite ver que todo, o sea, que esa leyenda de Quetzalcóatl, lo que está enseñando o lo que está demostrando es que nosotros necesitamos saber quiénes somos y de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Y no solamente cuál es nuestro origen espiritual, sino también nuestro origen humano. ¿Por qué? Porque como aprendizaje nosotros hemos venido pasando una cantidad de situaciones, nuestros ancestros han venido pasando una cantidad de vivencias, de experiencias y de cosas que ahora esa información la tenemos nosotros. Y al nosotros tener esa información, primero tenemos que decidir qué vamos a hacer con toda esa información. ¿Por qué? Porque si no, estamos viviéndola, pero de una manera inconsciente. O sea, se manifiesta porque se manifiesta. Y se manifiesta de una manera inconsciente, entonces vivimos una cantidad de situaciones a veces negativas, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de aprendizaje de eso. Entonces, si nosotros queremos hacer la vivencia y la experiencia directa del aprendizaje, ¿qué necesitamos hacer? Conscientes, hacernos conscientes de eso y vivirlo con conciencia y decir, esto lo acepto porque es de esta y de esta manera, y esto no lo acepto porque es de esta y de esta manera, y lo voy a transformar, lo voy a cambiar, lo voy a mejorar. ¿Ven? Muchas veces uno dice, no, pues que no puedo cambiar, eso es así y así soy, ¿no? No, podemos transformarnos, podemos hacer tantas cosas, podemos hacer tantos cambios y tantas mejoras en nuestra vida. Si no nos gusta esto, ¿por qué no lo podemos cambiar? Claro que sí, claro que tenemos oportunidad de cambiarlo. Hola Ara, ¿cómo estás? Hola Paola, Mireya, muchas gracias por conectarse. Realmente el tema del autoconocimiento es profundo, de verdad. Miren, en esta hora, ya llevamos una hora platicando, en esta hora, ¿cuántos puntos no hemos tocado? ¿Sí? Solamente los hemos tocado, porque ni siquiera los hemos estudiado y los hemos analizado.
Todo eso lo vamos a hacer dentro del estudio de las clases que vamos a ver todos los jueves, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta que es un tema bastante interesante, profundo, sumamente profundo y maravilloso, ¿no? Entonces, ese caracol es el caracol de la vida y de la vida en diferentes existencias, porque nosotros podemos hacer, en una existencia podemos hacer un recorrido muy pequeño, muy limitado, y después otro y otro y otro y otro. En estos días les compartí, no sé si alguno de ustedes vio una foto donde me puse a preparar el desayuno y agarré una cebolla morada. Y entonces agarro la cebolla morada y la pico. Y en el momento en que la pico, yo siempre les digo, siempre les estoy diciendo a las chicas, a mis alumnas, les estoy diciendo, esto es como una cebollita, el autoconocimiento es como una cebolla. O sea, uno hace un estudio y saca una capa, pero quedan un montón debajo. Y así quedan más y más y más y más. Y me llamó muchísimo la atención porque el centro de la cebolla era un corazón. O sea, tenía exactamente la forma de un corazón. Y dentro de ese corazón había otro corazoncito más pequeño. Entonces yo les decía, es el corazón del corazón. O sea, es la esencia de la esencia. ¿Sí? Es la luz de las luces. O sea, nosotros muchas veces la enseñanza no podemos quedarnos con algo y eso es así y ya. Porque hoy, para nosotros, esto puede estar siendo eso. Pero mañana o pasado va a ser diferente. Porque va a depender del proceso de aprendizaje de cada quien. Si nosotros nos quedamos con que esto es así y peleamos y discutimos y no, esto es así, ahí nos vamos a quedar y nos vamos a quedar estancados. Eso es así para nosotros hoy, o para mí, por ejemplo, eso es así hoy, mañana no sé. Mañana no sé la percepción que pueda llegar a tener, no sé cómo se abrirá mi mente, cómo se abrirá mi conciencia para otro tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver en estas clases. Hola Vero, ¿cómo estás? Avi, qué bonito que te hayas conectado. Nayeli, hola. Gracias Nayeli por lo que dices. Como bueno, si ven el tema desde el principio van a ver, hay muchísimo, muchísimo por compartir, muchísimo por vivir, muchísimo por experimentar. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Hacía mucho tiempo que mis alumnos me decían, ¿por qué no das unas clases abiertas, ¿no? ¿Por qué no das por internet y todo eso? La verdad no, siento que no había sido el momento, ¿no? Entonces, bueno, hoy es el momento y hoy vamos a empezar a trabajar y acuérdense siempre esto, fíjense, la mayoría son mujeres las que están conectadas, ¿no? No sé si recién estaba Juan Carlos, no sé qué otra persona estaba de varones, pero pues son temas que las mujeres lo venimos a trabajar urgentemente, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco que se hayan conectado, les agradezco que estén y de verdad vamos a echarle muchas ganas. Todo esto que estamos viendo por el momento es lo que yo he podido experimentar. Hay muchas cosas que hay veces que les digo, no sé, o sea, no sé si sea verdad esto, o sea, lo he leído, lo he estudiado, pero déjenme que lo experimente mejor y que vea mejor y que profundice mejor. No sé, aquí están algunas de mis alumnas conectadas que de veras les agradezco muchísimo que estén aquí. Ahí está mi gatita, las está saludando. Fíjense que para mí compartir con ustedes me encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque son vivencias y son experiencias que yo he tenido durante muchos años, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es que reconocer que cada una de nosotras tiene, hola Ale,
hablando de que no habían casi varones, ¿no? Entró un varón, ¿ven? Muchas gracias, Ale, por estar. Fíjense que este tema del autoconocimiento, cada uno de nosotros tiene que hacer el suyo, no puede seguir el camino de otro. Nosotros tenemos que hacer el nuestro propio. Cada uno de nosotros tiene una misión de vida, un trabajo, cada una de nosotras o cada uno de nosotros. Entonces, a lo mejor lo que yo pueda llegarles a enseñar o a compartir, ¿sí? Es lo que yo he vivido, pero no necesariamente tenga que ser exactamente lo que ustedes tengan que vivir o lo que tengan que practicar, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir viviendo la experiencia. Les voy a enseñar muchas cosas, muchas cosas, pero ustedes si no las viven, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de la vida se hace. El Cristo se crea. No se cree en el Cristo, se crea al Cristo. Entonces, la vivencia es la que te va a hacer que lo creas dentro de ti mismo, dentro de ti mismo. Entonces, es algo interesante, ¿no? Porque muchas veces nos lo han planteado de otra manera. Sí, Ale, está bien, no hay problema. Es interesante porque cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia verdad, tiene que desarrollar su propio conocimiento y su propia verdad. No sé si tengan algo que decir, que aportar. ¿Sabían esta leyenda de Quetzalcóatl? Yo veo que nosotros tenemos una riqueza tan grande, pero tan grande en México, tan grande, un conocimiento tan grande y sin embargo no lo hemos sabido aprovechar, ¿sí? Nuestros ancestros nos han dejado las enseñanzas plasmadas en los muros de los templos ceremoniales, nos han dejado plasmadas muchas cosas. Yo les comentaba, aquí tenemos la estatua de la corregidora que prácticamente nadie sabe ni siquiera lo que quiere decir esa estatua. Y esa estatua habla, por sí misma habla. Pero bueno, así desgraciadamente no nos autoconocemos, ¿sí? No buscamos el conocimiento y todo nos habla. Todas las piedras, la naturaleza, en todos los sentidos, todo nos habla. Pero nosotros, como no sabemos interpretar el lenguaje oculto detrás de todas esas enseñanzas, pues se nos va, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nuestra psiquis tiene un lenguaje diferente. Nuestra psiquis tiene un lenguaje totalmente distinto. Por eso el lenguaje de los sueños es un lenguaje que muchas veces nosotros no sabemos interpretar, porque es un lenguaje, es como si el inconsciente a nosotros nos estuviera hablando en chino, y si nosotros no sabemos chino, ¿cómo vamos a saber lo que nos dice? Es un lenguaje muy diferente, ¿sí? Entonces hay que aprender de todo eso. Eso nos da la ciencia del autoconocimiento. Dice Nayeli, tu leyenda es muy buena y sabes, gracias a ti empezar meditaciones, terapias y ahora estoy conociendo mucho de constelaciones familiares. Maravilloso, maravilloso, ¿sí? Todo lo que está abriéndose en el campo de la medicina holística es sumamente interesante porque, fíjense, son seres que han venido a ayudar a la humanidad. Bert Hellinger, que desencarnó hace poquito, ¿sí? Fue un gran maestro que dejó a la humanidad un legado y un mensaje. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros, o sea, nos enseñan a hacer el árbol genealógico, mi abuelo, mi abuela, bla, 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 ¿no? Pero no nos enseñan a reconocernos, que venimos de ese árbol y que ese árbol tiene una cantidad de información y que esa información está en nuestra psiquis,
que está en todo nuestro cuerpo. La psique no está aquí, la psique está en todo nuestro cuerpo, porque es algo que se presenta atómicamente, es una energía. Entonces ustedes imagínense, cuando estos seres, o sea, que nos han abierto puertas tan importantes como lo que son las constelaciones familiares, como es el estudio del árbol genealógico, ¿sí? Como los diferentes maestros que han venido y nos están ayudando de diferentes formas, ¿sí? Alejandro Jodorowsky, muchos, ¿sí? Luisa Hay, o sea, muchos seres que han venido y están trabajando para ayudar. Ellos están haciendo su trabajo, pero con su trabajo se lo están mostrando a los demás cómo pueden hacer para ayudarse y para sanar, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Así es, en paz descanse. Esos seres descansan en paz, de verdad que sí, descansan en paz. ¿Saben por qué? Porque hicieron lo que tenían que hacer. ¿Sí me explico? Ellos vinieron a hacer lo que les tocaba hacer y lo hicieron. A pesar de todo, ¿sí? A pesar de todo, lo hicieron. ¿Por qué? Porque no creen que un ser de esos no tuvo que enfrentarse a situaciones y a gente que les dijo loco, que les dijo, eso que tú estás haciendo es una estupidez, una locura, estás enfermo, ¿no? El doctor Hammer, por ejemplo, el alemán, o sea, todos esos grandes seres que han venido y han traído, han abierto puertas del conocimiento hacia la sanación emocional. Ustedes imagínense a todo lo que ellos se tuvieron que enfrentar, porque nosotros nada más vemos, qué bonito, ¿no? O sea, las constelaciones familiares, pero el estudio y el trabajo y enfrentarse a que le decían eso no sirve, eso no sé qué, eso no sé qué más, ¿no? Y ellos siguieron haciéndolo, concretaron el sueño que ellos venían a hacer, concretaron la misión que ellos venían a hacer. ¿Y nosotros por qué no hacer lo mismo? O sea, nosotros teniendo un conocimiento, nosotros podemos llegar a encontrarnos quiénes somos en realidad y hacer lo que hemos venido a hacer. Pero no todos tenemos la misma misión, por eso no podemos meter a todos por el mismo canal, por el mismo lugar, por el mismo... Cada quien tiene que encontrar su propio camino. De hecho, lo tiene que crear a su propio camino. Quizá ni siquiera está creado el camino hacia la búsqueda de su propia verdad. Lo tiene que desarrollar. Entonces, por eso les decía, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Sí? Hay principios y hay situaciones que son como muy particulares de unas y de otras personas. Pero nosotros no somos quien para estar juzgando a nadie. Y muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por la cantidad de información equivocada que traemos. Entonces nos condenamos y nos hacemos daño a nosotros mismos, porque estamos cargando paquetes que nada tienen que ver con lo que es nuestra verdad, ¿no? Con lo que es nuestra realidad. Entonces, esa esencia que ha ido desarrollándose, ¿sí? Que ha ido aprendiendo a través de las diferentes épocas, llega un momento que ya está lo suficientemente madura como para que pueda trabajar y desarrollar el alma, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ¿qué es el alma? Porque decimos, ese es un desalmado, ¿no? Pero entonces tenemos que ver qué es el alma. Y realmente el alma es un conjunto de valores, de virtudes, de poderes que una persona tiene o puede llegar a tener. Entonces hay que cultivarla, porque los valores no te llegan así de la nada. Los valores hay que cultivarlos, los valores hay que desarrollarlos. Podemos llegar a tener
átomos de ese valor, pero no está desarrollado, no está cultivado. Entonces necesitamos empezar a cultivarlo, a trabajar en el cultivo de ese valor. Cuando nosotros comprendemos esto, empezamos a darnos cuenta de que mucha gente, muchas personas, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo digo, yo quisiera no sentir este coraje que siento por esa persona que me hizo tanto daño, ¿no? Yo quisiera perdonarlo y perdonar y quiero, o sea, no quiero sentir este coraje, pero lo sigo sintiendo, ¿no? Entonces, hasta que no llego al hondo significado de esa situación, de por qué yo empecé a sentir ese coraje o por qué se manifestó esa situación en mi vida, no voy a poder liberar ese coraje, no voy a poder perdonar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá de eso. Dice Alex, cuando nos liberamos del egoísmo y encontramos la compasión, dejamos que se desarrolle el alma como los grandes lo hicieron. Claro, pero Ale, es fácil decirlo, ¿verdad? Pero hacerlo no es fácil. Entonces hay que trabajar en el cultivo de eso, ¿sí? Trabajar en ese cultivo de eso. Porque esos grandes maestros también sentían cosas como sentimos nosotros, cosas negativas como sentimos nosotros. Entonces hay que trabajarlas, hay que cultivarlas, hay que desarrollarlas. ¿Sí? Hoy platicaba con una amiga y ella me decía, mira Ale, yo pensaba que ya no sentía resentimiento por esto y esto y esto, ¿no? Y de golpe esa persona vuelve y hace una cosa muy dura para mí y vuelvo a sentir el mismo resentimiento que sentí hace muchos años. Entonces dice, entonces eso que dije, ya no tengo resentimientos, no era tan real. ¿Ves? Porque es difícil, ¿sí? Es difícil comprender eso. Mis pies. ¿Dónde? Arriba. ¿Hacen clase? ¿Por computador? Sí, estoy dando una clase. Es mi hija que me está preguntando qué. Tenistas. Entonces, vamos a hablar de verdad que estos días vamos a hablar, como se dice, a calzón quitado, ¿sí? No nos vamos a autoengañar por el amor de Dios, no podemos seguir autoengañándonos. No nos sigamos autoengañando, ¿sí? O sea, vamos a tratar de ir cultivando y comprendiendo y analizando y dándole luz a esa oscuridad que tenemos. Con la mayor conciencia, con la mayor comprensión, ¿sí? No podemos seguir negando lo que sentimos. Carl Jung, él decía, lo que niegas te somete. No podemos decir, ay, no, yo no siento eso, yo no, porque nos va a seguir sometiendo y eso nos va, en la próxima vez va a volver a aparecer. Cuando se nos presente alguna situación, la vamos a volver a traer a nuestra vida. Entonces, no neguemos lo que sentimos, no lo neguemos. Necesitamos aceptar y autoaceptar. Cuando nosotros empezamos a aceptar la realidad se puede transformar. Antes no. Antes es imposible. La aceptación es el que nos permite a nosotros marcar una diferencia, hacer un cambio. ¿Por qué sufrimos en la vida? ¿Por qué sufrimos?
Les pregunto, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Todavía nos quedan 10 minutos, ¿sí? Porque dijimos, vamos a empezar y vamos a verlo. Hoy nos vamos hasta las 9, ¿sí? Hoy vamos a estar hasta las 9. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Nosotros sufrimos por dos cosas. Porque reprimimos, ¿sí? O condenamos. Apego y rechazo. Apego y rechazo. Nosotros sufrimos porque nos apegamos a las cosas o sufrimos porque rechazamos las cosas. El día que nosotros podemos aceptar algo tal cual es, dejamos de sufrir. Nos puede doler, ¿sí? Pero lo estamos aceptando porque es parte del proceso de la vida. Porque es parte del proceso de aprendizaje de cada uno de nosotros. Entonces, la persona que se apega a algo, ¿qué hace para seguirse apegando a eso? Justifica. Si yo tengo apego al cigarrillo, por ejemplo, voy a justificar para seguir apegada al cigarrillo, entonces voy a decir, es que el cigarrillo a mí me relaja, es que el cigarrillo me da que yo me sienta maravillosamente bien, es que el cigarrillo, etc. Voy a justificar, ¿sí? Por ejemplo, los celos. Puedo justificar de muchas maneras el seguir apegada a los celos, o a la envidia, o a la codicia, o a la ira, o a lo que sea, ¿no? Y cuando rechazo algo de alguien, ¿qué hago? Lo condeno. Condeno lo que el otro está haciendo y lo rechazo. ¿Sí? Pero tarde que temprano, como estoy psicológicamente en los extremos, eso me va a llevar a una cosa o a otra. ¿Sí? Pero no a la aceptación de la situación, no a la aceptación del problema en sí. ¿Ven? Entonces, si quiero dejar de sufrir, necesito dejar de apegarme o de rechazar las cosas. Necesito aceptarlas. Aceptarlas. Tal cual son, sin justificarlas y sin condenarlas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas? ¿Duda? ¿Alguna duda, pregunta? El sufrimiento es algo que es uno de los peores vicios que nosotros tenemos. Vicios. Uno dice, no, pues el cigarrillo, el alcohol, no. El peor de los peores es el sufrimiento. Nos apegamos al sufrimiento. Uh-huh.
Nayeli dice, ya no se justifica, se entiende cuando conocemos, ¿sí? Pero muchas veces conocemos, pero como no analizamos las cosas, no las soltamos, ¿ves? ¿Y por qué tanto el apego? A ver, hazme mejor la pregunta porque no te la entendí. Ale, dice, ¿por qué tanto el apego? Y Nayeli dice, la historia de la persona. La historia de la persona, acuérdense que depende mucho la comprensión de cada quien, es como uno mismo se cuenta la historia. ¿Ves? Porque muchas veces nosotros nos contamos la historia desde la víctima o desde el proceso del sufrimiento, más bien, ¿no? Entonces, cuando tú vas haciendo un trabajo en soltar el apego y en soltar el rechazo y empezar a aceptar las cosas tal cual son, hasta la historia, la propia historia, cambia, porque te das cuenta a lo que tú creías que era tu historia. Uh-huh. Bueno, chicos, ya se terminó casi la hora de, de la clase, de la charla, del tema. Les mando un abrazo grande, me da una alegría presentes. Dice Ale, ¿por qué nos apegamos tanto a personas o situaciones? Porque pues el ego es así, nosotros traemos un aprendizaje de eso, ¿no? Pocas hemos aprendido a hacer eso, ¿sí? Y ya vamos a hablar en temas subsiguientes, vamos a hablar de lo que son los escandas y te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta de cómo y por qué nos apegamos a las cosas, ¿sí? Pero es un tema bastante largo. Bastante largo, porque hemos creado manifestaciones de información de diferentes cosas, de diferentes formas. Entonces, nuestra psiquis crea esos escandas y a través de esos escandas es que nos apegamos, ¿sí? Tanto a situaciones como a personas, a circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, chicos, les mando un abrazo grande, grande con todo mi corazón, que tengan una noche maravillosa. Hoy, fíjense que hoy es día 17 y el 17 dentro de la cábala y de la numerología, el 17 es la esperanza, ¿sí? Representa la estrella de la esperanza. Entonces, siento que es un día muy bonito para comenzar porque está la esperanza de que cada uno de ustedes reciba estas enseñanzas con el corazón abierto y que puedan vivirlas y practicarlas y que les dé un resultado maravilloso. De verdad que eso es lo que deseo en esta noche del 17 de octubre. Les mando un abrazo grande, grande, grande con todo mi corazón. Tengan una noche preciosa, maravillosa y bueno, y tengan esa esperanza, porque es la esperanza, tengan esa esperanza en el corazón de que vamos a tener una vida mejor, de que vamos a salir adelante, de que vamos a poder lograr todos los objetivos que nos propongamos. Entonces, esa es la consigna de esta noche, ¿no? De este día 17 de octubre. Tengamos esa esperanza en el corazón, en la mente, para salir adelante. Conchis, te mando un beso grande, grande, grande. Espero que escuches el tema, porque ya entraste muy tarde, ya me estoy saliendo. Pero espero que lo escuches porque queda grabado, así que las personas que quieran escucharlo con mucho gusto pueden hacerlo. Les mando un beso grande y muchas bendiciones a todos. Gracias por compartir. Gracias, Aide. Gracias. Gracias a todos. Les mando un beso grande y buenas noches. Feliz noche para todos.